Un cordial saludo, mi nombre es Catherine Zuliana Arena Ríos, soy estudiante de la Universidad del Quindío en el programa Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. En este pequeño video queremos hacer una introducción de los temas que hemos visto en la asignatura. Quiero expresar mi agradecimiento y mi saludo al profesor Jairo Ener Díaz, docente de la asignatura Fundamentos, Ciencia de la Información, la Documentación, Bibliotecología y Archivística. Voy a hablar un poco sobre la información, pero antes de eso quiero ofrecer mis agradecimientos nuevamente a la Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes de la Universidad del Quindío. Para hablar un poco de la información, considero que es necesario abordar el tema de la comunicación, ya que los seres humanos desde los tiempos más remotos hemos utilizado diferentes formas para comunicarnos, para expresar nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestro sentir, y lo hemos hecho de diferentes formas, con gestos, palabras, símbolos, que transmiten una comunicación. Los aspectos importantes que fundamentan una comunicación debe ser un emisor, que es la persona que está allí, hablante, el receptor, que es la persona que está escuchando nuestra información, la que recibe lo que le estamos dando, los elementos de la comunicación, el código, ese mensaje, ese canal, ese referente. Todo este proceso de la comunicación hace posible que nosotros generemos un mensaje, que generemos un dato, por tanto, una información. Todo lo que el hombre realiza en la vida diaria puede convertirse en información. Desde un gesto, desde una canción, todo exactamente puede producir una información. Esos datos bien organizados y procesados es lo que hacen que esa información sea verídica, que esa información sea útil, que esa información sea manejada de manera acorde. Esa es la diferencia, que haya un propósito. En ese orden de ideas podemos decir que la información es un conjunto de datos organizados, que procesados y administrados de una manera idónea se convierten en una información, ya que transmiten un conocimiento. ¿Qué no es información? Es cuando esos datos no cumplen con este proceso de transmitir esta información. Acá están los datos, este proceso debe cumplir, que sea verídico, que sea vital, que se cumpla, que sea eficaz, dar una información, un conocimiento que al final va a obtener una sabiduría. Como profesionales de la información, nosotros debemos verificar que esos datos y que eso que estamos recibiendo sean verídicos. El por qué, el cómo, el dónde, el cuándo, qué responsabilidad tiene, qué proceso se tiene de esa información. Es allí cuando estamos generando realmente una información. Un ejemplo claro, la televisión no es información, pero la televisión es un mecanismo importante de comunicación, importante, que procesa una información. Eso sí sería información. Una de las preguntas que pueden surgir a nivel de ser profesionales en las áreas de la información es: ¿qué une la bibliotecología, la archivística, la documentación? Es decir, ¿qué elemento tiene relación con todas ellas? Personalmente considero que la información, que necesitamos del personal humano, es decir, de los profesionales de la información, que generen para esto un campo abierto, donde haya un manejo de esta información, una conservación y un propósito de todo eso. En todos los campos, ya sea en las bibliotecas, ya sean en los archivos, ya sean en los centros de documentación, vamos a manejar y vamos a tener que tener en cuenta la información. Pero es el manejo que nosotros le damos, el propósito y la conservación de que hacemos posible que esa información sea real, verídica. Y por supuesto tenemos que contar con el usuario, que es esa persona que se dirige a nosotros, que solicita esa contribución, que necesita de nuestro apoyo. Es tan importante tener claro qué es la información, cómo la vamos a manejar para suministrar unos datos eficaces. Ahorita existen muchas bases de datos que pueden utilizar en los diferentes mecanismos para que a la hora de generar esa información sea rápida y ágil. Una actividad que me llamó la atención en este proceso de formación en la asignatura de Fundamentos SISBA fue la comparación que hicimos de las mallas curriculares en los planes de estudio. Un trabajo que pudimos hacer con esta comparación, descubrir qué materias nos interesaban en este proceso de formación, vincular cuáles tenían en común y cuáles no. Considero que este ejercicio me generó
primero la confianza y me ratificó de que estoy en el lugar que es. Porque la Universidad del Quindío ofrece una malla curricular muy completa en comparación con otras universidades. De esos planes de estudio, una de las áreas que me gustaría vincular en el proceso es la edición digital, que de una manera curiosa se encuentra también en la Universidad Complutense de Madrid, en Murcia y en la Universidad de Extremadura. Esas universidades de talla internacional tienen implementado la edición digital. Esa área me gustaría que la pudiéramos tener de manera presencial. Una de las áreas que me gustaría que incorporáramos también es la de gestión de talento humano, que la Universidad de La Salle en sus programas lo tiene. Considero que la parte humana es esencial para este proceso de formación. De esa calidad de la persona en su formación es que depende que la atención sea buena, sea efectiva, sea eficaz. Ese conocimiento hace que la información que le vamos a presentar al usuario sea efectiva. Y una de las cosas que considero importante recuperar y fortalecer es la búsqueda y recuperación de la información, fortalecer lo que ya está incorporado en nuestra malla curricular, en nuestro programa de la Universidad del Quindío, pero considero importante fortalecerlo. Es importante implementar todas esas materias para mejorar un desarrollo como profesional, porque día a día lo que buscamos es mejorar profesionalmente. De todo este proceso puedo rescatar que las enseñanzas que me deja la asignatura es que me permitió ser investigativo, que me permitió contribuir positivamente a no quedarme allí, a ser más eficaz en la búsqueda de la información, a ser autónomo en el aprendizaje. Es cierto que como profesionales vamos a tener algunas dudas, pero también vamos a tener la oportunidad de nosotros ser autónomos en esa búsqueda de las respuestas. Me enseñó a hacer un trabajo colaborativo porque tuve la oportunidad de trabajar con mis compañeros, de indagar con ellos, de consultar cosas, de preguntarnos, de compartir esas ideas, y eso se fortalece a través de ese proceso de formación. Utilizar de manera adecuada la información, saber que el Facebook y otras páginas sociales pueden contribuir también de manera positiva si le damos un valor y un manejo adecuado. La realización de una búsqueda eficaz de la información, conocer las salas virtuales, conocer las bibliotecas virtuales, conocer las bases de datos que podemos nosotros asistir de manera electrónica, cómo podemos nosotros buscar esa información y que esa información sea positiva. Como profesional de la información, todo este proceso me ha dejado grandes enseñanzas de lucha, de contratiempos, pero sobre todo la oportunidad de tener claro que la información que yo tenga puede brindar para todos un buen conocimiento cuando esto es eficaz, cuando mi información es procesada, cuando esos datos son utilizados de una manera eficaz, cuando tienen un propósito. Profesor, muchísimas gracias, profesor Jairo Hernán Díaz, a mis compañeros del grupo 1, muchísimas gracias por esta oportunidad de expresarme con ustedes, mil bendiciones.